Universo PC, el universo de la tecnología PC. Hola a todos y bienvenidos a Universo PC. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse el próximo video. Un saludo a todos los que nos acompañan. Hoy vamos a analizar algo que muchísimos han visto en línea últimamente. Sí, una verdadera explosión. Una explosión de marcas de memoria RAM para computadoras. Nombres como KingBank, Gloway, Asgard. Y todas con precios que parecen casi un error. Exacto. Precios que parecen demasiado buenos para ser verdad. Y la pregunta que todos se hacen es, ¿son una ganga oculta o una trampa? Una trampa para compradores desprevenidos. Uno pensaría que la respuesta es simple, ¿no? Que se trata de fabricación más barata y ya está. Pero al revisar las fuentes que tenemos... Que son muy variadas. Sí, desde análisis técnicos de la industria de semiconductores hasta informes de mercado y discusiones acaloradísimas en foros. Sí, esas son las mejores. La historia se vuelve mucho más compleja. De hecho, apunta a algo mucho más grande, casi una carambola geopolítica que empieza con la inteligencia artificial. Esa es la pregunta clave, y desentrañarla es nuestro objetivo hoy. Vamos a sumergirnos a fondo en el ecosistema de la memoria DRAM china. Excelente. No solo para ver si es buena o mala, sino para entender de dónde salió, por qué ahora y cómo se compara su tecnología. Y lo más importante, darle a la gente las herramientas para decidir si el balance entre precio, rendimiento y riesgo le conviene. Justo eso. Excelente. Entonces empecemos por esa pregunta que dejé en el aire. ¿Por qué ahora? ¿Por qué de repente el mercado se inunda con estas marcas? Bueno, el contexto ha cambiado radicalmente. Por décadas, el mercado de la memoria DRAM fue un oligopolio increíblemente estable. 3 empresas, ¿no? 3 empresas, la surcoreana Samsung, su compatriota SK Hynix y la estadounidense Micron. Controlaban casi todo. Más del 90% del mercado global. Era un club muy cerrado. Pero China, en su plan de autosuficiencia tecnológica, ha invertido miles de millones para crear su propia industria. Y ahí aparece CXMT. Exacto, su campeón en este campo. Una empresa respaldada por el Estado llamada Changxin Memory Technologies, o CXMT. Pero tener la fábrica no es suficiente. Se necesita una oportunidad. Y la oportunidad llegó de la mano de la IA. El auge de la inteligencia artificial generativa creó una demanda voraz por un tipo de memoria muy específica. La HBM. La memoria de alto ancho de banda, o HBM. Es la memoria que va junto a las GPUs de NVIDIA y AMD para entrenar los modelos de lenguaje. Ahí está la clave. O sea que no es que a los gigantes no les interese el mercado de consumo. No, para nada. Es que encontraron una mina de oro con la IA y al correr hacia ella, dejaron la puerta de atrás abierta. Exactamente. La HBM es entre 3 y 5 veces más rentable que la memoria DDR5 estándar. Para Samsung y SK Hynix, la decisión de negocio era obvia. Claro. Mover toda la producción posible a lo que más paga. Reasignar su capacidad de producción de vanguardia para satisfacer esa demanda insaciable. Y al hacer eso, Crearon un vacío. un vacío enorme en el mercado de la memoria DDR5, la que usamos en nuestras computadores. Y CXMT, con todo el ecosistema de marcas chinas, no dudó un segundo en lanzarse a llenarlo. Entendido. La mesa estaba servida entonces. Una combinación de geopolítica y el boom de la IA. Así es. Pero que tengan la oportunidad no significa que tengan la calidad. Así que la siguiente pregunta es inevitable. ¿Su tecnología está a la altura? Aquí es donde entramos en los detalles técnicos cruciales. Y es la parte más importante para entender qué se está comprando. A ver. La industria mide su avance en nodos de proceso, en nanómetros. Cuanto más pequeño el número, más avanzada la tecnología. ¿Y los líderes están? Samsung y SK Hynix ya producen sus chips DDR5 en procesos de 12 nanómetros. CXMT está, según todos los análisis, atascada en un proceso de 16 nanómetros. ¿Y por qué están atascados? Porque para dar ese salto se necesita una maquinaria increíblemente compleja llamada litografía ultravioleta extrema, o EUV. La famosa maquinaria de ASML. La misma.
Y las restricciones de exportación impuestas por Estados Unidos y sus aliados les cierran la puerta a China, así que tienen que trabajar con una tecnología que representa un retraso Unos 3 años. de aproximadamente 3 años frente a la competencia. Pensemos en esto como construir con bloques más grandes. Se puede hacer un edificio, claro, pero la estructura es menos eficiente. Ocupa más espacio y probablemente genera más calor. ¿Y qué significa eso para un módulo de RAM? Significa varias cosas muy concretas. Primero, el tamaño físico del chip de silicio, lo que se conoce como die. Ajá. Un análisis detallado muestra que un chip DDR5 de 16 gigabits de CXMT es casi un 40% más grande que su equivalente de Samsung. Un 40%. Eso es una barbaridad. Es una diferencia enorme. Implica que en cada oblea de silicio caben muchos menos chips, y eso dispara el costo de producción. Pero si el costo es más alto, ¿cómo logran venderla tan barata? Pues, la conclusión de la mayoría de los analistas es que ese costo extra está siendo fuertemente subsidiado por el Estado chino. Para ganar cuota de mercado. Exacto. Pero para el usuario final hay una consecuencia aún más crítica, y es la que mencionaste. El calor, la estabilidad térmica. A ver, explícame eso. Los chips de Samsung o SK Hynix están diseñados para operar estables hasta los 85 grados Celsius. Los informes y pruebas de laboratorio indican que los chips de CXMT pueden empezar a generar errores por encima de los 60 grados. Pero, un momento. 60 grados es realmente tan bajo. Mi procesador se calienta mucho más que eso. Esa es una excelente pregunta. La diferencia es la consecuencia del error. Si un procesador se sobrecalienta, baja la velocidad o se apaga. ¿Te das cuenta? Sí, es un fallo evidente. Pero cuando un chip de memoria se vuelve inestable por el calor, puede que no cause un pantallazo azul. Puede causar algo mucho peor. ¿Qué cosa? Corrupción de datos silenciosa. Un bit que debería ser un 1 se convierte en un 0. Y eso puede corromper un archivo que estás guardando, introducir un error en un cálculo. Y es casi imposible de diagnosticar. Exacto. Por eso 60 grados es un límite que se puede alcanzar fácil en una laptop delgada o en un equipo pequeño con poco flujo de aire. Entendido. Entonces el silicio base tiene un talón de Aquiles claro con la temperatura. Ahora, cuando uno entra a comprar, no compra un chip CXMT. No, compras una marca. Compras Gloway o Kingbank. ¿Cómo se traduce esa limitación a las marcas que la gente ve? ¿Son todas iguales? No, para nada. Hay una jerarquía bastante clara. Podemos dividirlas en perfiles de riesgo y recompensa, casi como niveles de una apuesta. Ok, vamos por niveles. En el primer nivel tendríamos la apuesta segura y económica. Aquí están marcas como Gloway y Netac. Las más comunes quizás. Son el vehículo principal para los chips de CXMT. Lo que compras es lo que esperas, un rendimiento suficiente para tareas de oficina o juegos básicos. El riesgo no es el rendimiento, es el soporte. La garantía. Esa garantía de por vida es, en la práctica, imposible de ejecutar desde fuera de China. De acuerdo, ese es el nivel base. ¿Cuál sería el siguiente? El siguiente es la apuesta del entusiasta. Y aquí es donde la historia se pone muy interesante, con marcas como Kingbank y las gamas altas de Asgard. ¿Por qué? Porque estas marcas a veces logran conseguir lotes de chips de altísima gama de SK Hynix, los famosos ADAI. El estándar de oro para el overclocking. Justo, y los montan en sus módulos y los venden a una fracción del precio. Aquí es donde entra el famoso concepto de la lotería del silicio. Y las historias que alimentan esa lotería son increíbles. Leí en un foro de un usuario que compró un kit Kingbank por $80. Ajá. Le quitó el disipador y, sorpresa, eran chips Hynix ADAI, idénticos a los de un kit G-Skill que costaba $150. Y seguro logró un overclock increíble. Superó al de su amigo que había pagado casi el doble. Esa es la clase de historia que hace que la gente se arriesgue. Exacto. Pero en la siguiente compra, esa misma marca podría enviarte un kit con chips CXMT. Es una apuesta. Y luego está el tercer nivel, el de mayor riesgo. El de mayor riesgo, sin duda. Lo llamamos el comodín impredecible. Aquí entran marcas como Hugor. ¿Por qué impredecible? Porque comprarles es una apuesta total. Un lote puede tener chips Hynix, el siguiente CXMT y el siguiente incluso chips de menor calidad remarcados. El riesgo de inconsistencia es máximo.
es lo que genera esos hilos larguísimos en los foros. Sí, la mitad de la gente celebra y la otra mitad se lamenta porque su computadora no deja de dar pantallazos azules. Y ese diferencial de precio es la clave. Un kit de 32 GB de KingBank puede costar menos de $80. Uno comparable de Corsair está entre 110 y 130. Son $40 o $50. En un presupuesto ajustado, eso es enorme. Es la diferencia entre una tarjeta gráfica de gama media y una de gama media alta. Totalmente. Y nos lleva a la pregunta final. ¿Qué significa todo esto para el rendimiento real? La pregunta del millón, o de los $40. Exacto. Si alguien solo quiere jugar, ¿notará la diferencia entre ese kit caro de Corsair y uno barato de NetApp? Buena pregunta. Aquí la conversación se vuelve muy matizada. Si hablamos de juegos en el mundo real, la diferencia en cuadros por segundo, los FPS, es a menudo insignificante. ¿De cuánto hablamos? De un 1 a un 3%. Para la inmensa mayoría es completamente imperceptible. No vas a notar si tu juego corre a 120 FPS o a 123. Entonces, ¿dónde se ve la diferencia real? En los extremos, en el overclocking y en los benchmarks sintéticos. Los chips de CXMT, por su sensibilidad térmica, suelen tener un muro de rendimiento alrededor de los 6.400 megatransferencias por segundo. ¿Y no se puede pasar de ahí? Intentar darles más voltaje no mejora el rendimiento. De hecho, a menudo lo empeora porque se calientan más. En cambio, los chips Hynix ADAI de la lotería ¿Esos son otra cosa? son bestias completamente diferentes. Pueden llegar a 7.200, 7.600 o incluso más de 8.000. Y luego está el tema de la fiabilidad. Veo garantía de por vida en la caja y pienso, estoy cubierto. Eso es básicamente marketing. Para quien compra fuera de China, sí. Piensa en la logística. Si un módulo falla, tienes que enviarlo de vuelta a China. Y el envío internacional puede costar casi lo mismo que la memoria. Exacto. Entre el envío y los trámites de aduana supera el valor del producto. Es un contraste enorme con el soporte de las marcas occidentales. Y supongo que no es solo el chip. La calidad de construcción del módulo completo también importa, ¿no? Por supuesto. Las marcas de primer nivel usan placas de circuito impreso, los PCBs, de 10 o 12 capas para garantizar la integridad de la señal. Y las marcas baratas, A menudo usan PCBs de 8 o hasta 6 capas para ahorrar costos. Además, los componentes de gestión de energía, los PMICs, suelen ser de menor calidad. y eso afecta a la estabilidad a largo plazo. Especialmente si se intenta hacer overclocking o si el sistema está bajo carga constante. Bien, creo que el panorama está bastante claro. Si lo resumimos, la memoria RAM china ofrece un valor por dinero casi imbatible. Imbatible, sí. Pero viene con un asterisco gigante que parpadea en rojo y dice riesgo. Es un trueque directo. Precio contra consistencia, fiabilidad y un soporte funcional. Entonces, ¿cuál sería la recomendación final? A ver, si tuviéramos que destilar una, se vería así. Primero, para una computadora básica, de oficina, donde cada centavo cuenta, una marca como Gloway o NetApp es una opción viable. Pero asumiendo el riesgo. Asumiendo que si falla, lo más probable es que tengas que comprar una nueva. Es casi un producto desechable en ese sentido. ¿Y para los que nos gusta experimentar y exprimir el hardware? Para ese perfil de entusiasta con presupuesto limitado, el que está dispuesto a jugar a la lotería, KingBank o Ascard pueden ofrecer una recompensa increíble. La posibilidad de conseguir rendimiento de $200 por un precio de 80. Pero hay que estar preparado para que no salga bien. Y finalmente, para el entorno donde fallar no es una opción. Para trabajo profesional, un servidor, una estación de renderizado o simplemente para quien busca la máxima tranquilidad, las marcas establecidas siguen siendo la elección prudente. Corsair, G-Skill, Kingston. Se paga un extra, sí, pero se paga por la garantía de que cada chip ha sido seleccionado, probado y validado, y que hay un soporte real detrás. Hay un viejo adagio en la industria, ¿no? Sí, pagas por el silicio, pero también pagas por el proceso de selección y validación. Con mucha de esta memoria china, a menudo solo pagas por el silicio en bruto. La validación corre por cuenta del usuario. Exacto. Y todo esto nos deja con una idea muy potente para reflexionar. CXMT, a pesar de las restricciones, ha demostrado que puede cerrar una brecha tecnológica que parecía insalvable. En un sector increíblemente complejo como la DRAM. Si lograron esto,
¿Qué nos impide ver una disrupción similar en otros componentes clave, como procesadores o tarjetas gráficas en los próximos años? Es una excelente pregunta. La dinámica del mercado del hardware que hemos dado por sentada podría estar a punto de cambiar para siempre. Definitivamente. Muchas gracias por habernos acompañado en este análisis a fondo. Si les pareció interesante, no olviden darle a me gusta, suscribirse para no perderse los próximos y, muy importante, dejar sus comentarios, Nos encanta leer sus opiniones y sus experiencias. sus preguntas, sus historias con estas marcas. Hasta la próxima.